Bueno, buenas tardes queridos estudiantes. Mi nombre es Gabriela Biseglia, soy profesora adjunta de la Cátedra de Salud Pública. Les doy la bienvenida en nombre del equipo docente y no docente de la cátedra. Esta es la primera actividad de una serie de actividades que se van a poner a disposición de ustedes en el entorno educativo. Ustedes saben que la situación es muy especial. El año 2020 nos encuentra preocupados y ocupados a causa de esta pandemia inesperada que nos involucra como parte del equipo de salud, como cátedra de salud pública, como argentinos, como habitantes del mundo y que nos aúna en una misma lucha. Esta pandemia originada por el nuevo coronavirus COVID-19 nos hizo repensar nuestra vida cotidiana, nuestra vida social, laboral y por supuesto nuestra actividad docente. Y es tan dinámica la realidad que hoy, que es 20 de marzo y que comienzo a ponerle audio a este PowerPoint, tengo la incertidumbre y pienso si realmente cuando ustedes lo estén escuchando la situación será similar o será tan distinta. Hoy el presidente de la Nación dispuso por el decreto de necesidad y urgencia 297 el aislamiento preventivo y obligatorio desde el 20 al 31 de marzo, una medida que realmente apoyamos y que tenemos la plena seguridad de que es la única herramienta útil que tenemos en este momento a la vista de la experiencia de los países de Europa y la evolución que ha sufrido la pandemia. Este planiferio nos muestra la situación al día de hoy. ¿Qué es lo que buscamos lograr entre todos? ¿Por qué les pedimos a ustedes que sean replicadores? ¿Por qué pedimos que todos cumplamos con las disposiciones de las autoridades? Fundamentalmente sabemos que nuestro sistema de salud es un sistema de salud frágil, deteriorado. Necesitamos aplanar la curva de propagación de este virus y evitar que nuestro sistema de salud colapse. Les pedimos además que se informen por las páginas oficiales, ya sea del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires o del Ministerio de Salud de Nación, o por la información que emitan las sociedades científicas o por papers de instituciones reconocidas. Por favor, nosotros debemos manejar la información con mucha seriedad. Si bien la situación es muy dinámica, al día de la fecha tenemos un número de atención ciudadana a las 24 horas en la provincia de Buenos Aires, que es el 148, y las medidas generales van a seguir siendo las mismas. Lavarse las manos regularmente con jabón, ventilar los ambientes, estornudar en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara y por favor guardemos la cuarentena, nos quedamos en casa. Y ahora sí vamos a dar inicio a la actividad que nos convoca. Equipo de salud. Bien, ahora sí vamos entonces al temario que nos convoca. Equipo de salud, equipo de trabajo en salud. Y ustedes dirán, ¿qué hace esta imagen tan desagradable? Esa palabra desconocida. Esa palabra tripalium está ahí para que ustedes puedan entender etimológicamente el origen de la palabra trabajo. Trabajo procede de una palabra del latín tripalium, 3 palos, que es ese instrumento que pueden ver ahí de tortura formado por 3 estacas a las que se amarraba el reo. Tripaliare significa torturar en latín.
Esto es interesante que lo veamos porque evidentemente el trabajo está ligado en sus orígenes al sufrimiento y al dolor. En cambio, equipo, ¿sí?, es una palabra con una connotación mucho más positiva. Proviene del francés équiper, equipar, proveer lo necesario, ¿sí? A su vez también podría tener orígenes escandinavos, vinculados al equipamiento de los barcos, pero me interesa vincular equipo y trabajo. Si vinculamos ambos términos, podríamos decir que pensar en un equipo de trabajo implica tener en cuenta el equipaje que cada uno de sus integrantes pone en juego, sea su cultura, sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, sus modos de ser particulares en función de un fin común, que es la producción de un bien, de un servicio, y el esfuerzo puesto a veces en encontrar las herramientas necesarias o los instrumentos que permitan la obtención de un resultado. Eso sería la resultante de unir al equipo de trabajo. Y a su vez, tenemos en cuenta acá que estamos hablando de un equipo de trabajo muy específico, un equipo de trabajo en salud. Reforzamos aquí la etimología de ambas palabras. Y antes de meternos de lleno en el equipo de salud, es importante que diferenciemos entre lo que es un grupo y un equipo. Un grupo es un conjunto de dos o más personas que se relacionan entre sí, que están conscientes las unas de las otras y que se perciben a sí mismas como parte de ese grupo. En cambio, veamos ahora la definición de equipo. El equipo es un conjunto de personas comprometidas en lograr objetivos comunes, que confían en la colaboración colectiva para que cada integrante experimente el mayor éxito y satisfacción, promoviendo resultados de calidad y excelencia. También son dos o más personas, también tienen conciencia del otro, pero hay algo que es patognomónico del equipo y que es el logro de objetivo u objetivos comunes. En este cuadro podemos ver algunas diferencias que hacen a las definiciones de grupos y equipos. En los grupos hay un líder. Las características del líder pueden ser muy diferentes, pero de todas maneras en general hay un líder. En los equipos el liderazgo es compartido. No quiere decir que no exista la figura de un coordinador en el equipo, pero el liderazgo es compartido. Igualmente es compartida la responsabilidad. En cambio, en los grupos, la responsabilidad es individual. Si bien pueden estar trabajando sobre una misma problemática, cada uno de los integrantes del grupo va a tener una responsabilidad individual sobre su parte de ese trabajo y un resultado también individual. En cambio, el equipo, ¿sí?, sus miembros van a tener resultados compartidos. Es interesante este cuarto ítem. En general, los grupos trabajan con proximidad física. En los equipos no necesariamente esto ocurre, ¿sí? Muchas veces los equipos se manejan a distancia. Pero las reuniones, aunque sean a distancia física, son participativas y son horizontalizadas. En cambio, en los grupos, las reuniones de trabajo, que generalmente se organizan en presencia de los integrantes, suelen ser estandarizadas, rígidas y siguen las indicaciones del líder. En la década del 60 y del 70 del siglo pasado, el sistema de salud estaba fuertemente centralizado en la atención hospitalaria. Había un riguroso verticalismo y la enfermedad era interpretada a partir del concepto de la unicausalidad. Progresivamente se va instalando el concepto de la multicausalidad de los procesos de salud y enfermedad, y esto propicia la incorporación activa de diferentes profesionales en el campo de la salud. Es en esa etapa
donde comienzan a abordarse las temáticas de salud y enfermedad desde diferentes perspectivas. Y también se observa que los equipos integrados por profesionales con distinta formación y experiencia responden mejor a las expectativas de la gente. Obviamente esto no ocurre de un día para el otro, esto es el resultado de un proceso. Y no es casual que la Organización Mundial de la Salud defina equipo de salud en el año 1973, como a continuación veremos en la próxima imagen. La Organización Mundial de la Salud define al equipo de salud en el año 1973 como una asociación no jerarquizada de personas con diferentes disciplinas profesionales, pero con un objetivo común, que es el de proveer en cualquier ámbito a los pacientes y familias la atención más integral de salud posible. Hay algunas palabras muy significativas. No jerarquizada, que es realmente impactante. También tenemos que ver que habla de disciplinas profesionales, no habla de no profesionales. Un objetivo común. En fin, la tendencia es hacia la horizontalización de las estructuras, ¿sí? Antiguamente estábamos en presencia de un modelo médico hegemónico, que por supuesto en algunos lugares persiste, con una representación piramidal, bien verticalista, con el médico por encima del resto de los trabajadores de la salud. Eso no se corresponde con el equipo de salud. El equipo de salud se basa en una asociación no jerarquizada, fundamentalmente en la horizontalización y transversalización de las actividades de los diferentes integrantes. Acá vemos otra definición muy interesante de un antropólogo inglés, Pritchard, que define el equipo de salud como un grupo de profesionales sanitarios y no sanitarios que realizan distintas actividades encaminadas al logro de una elevación de la salud de la comunidad sobre la que actúan. Qué interesante, ya en el año 73 estamos hablando, ¿sí?, que la OMS definía el equipo de salud y fíjense que este antropólogo inglés nos habla también de profesionales sanitarios y no sanitarios. Y ahí yo me preguntaría habitualmente y les preguntaría a ustedes, ¿quiénes son los integrantes de un equipo de salud? A ver, ¿quiénes les parece a ustedes que somos los integrantes del equipo de salud? ¿Cómo conformarían un equipo de salud en los diferentes niveles de atención? Actualmente con el coronavirus estamos viendo diferentes equipos de salud actuando. No es lo mismo un equipo de salud en atención primaria que un equipo de salud en emergentología, pero no es lo mismo en cuanto a la conformación, sí es lo mismo en cuanto a la ideología, a ese trabajo mancomunado con un objetivo en común. Es interesante que pensemos entonces, por ejemplo, ¿quiénes les parece a ustedes que conformarían un equipo de salud? ¿Quién es el protagonista además en el equipo de salud? Claramente el protagonista, escucho por allá voces, alguien dirá el médico, el enfermero, no. El protagonista es el paciente, la protagonista es la sociedad, la protagonista es la comunidad. ¿Y dónde se forma el equipo de salud? ¿Se forma únicamente en la Facultad de Ciencias Médicas? No, claramente no. En la Facultad de Ciencias Médicas se forman médicos, se forman enfermeros, se forman obstétricas, se forman técnicos, sí, pero la formación está también en otras facultades, en la Facultad de Odontología, en la Facultad de Ciencias Exactas, en la Facultad de Museo o Ciencias Naturales. En muchas facultades se está formando el recurso humano del equipo de salud. Y yo me pregunto, ¿ustedes interactuaron alguna vez con otros participantes de ese equipo de salud? Y ahí preguntaría, ¿cuándo interactuaron ustedes con un enfermero, con una obstétrica,
con un bioquímico, con un óptico, y me encantaría escuchar la respuesta a esta pregunta. Pensemos también desde cuándo consideran ustedes que sería ideal comenzar a construir el equipo de salud. Con la conformación del equipo seguramente todos estaríamos de acuerdo. Habría médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, odontólogos. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué hicieron en equipo en salud hasta hoy, ustedes, estudiantes de 5º año? ¿Tuvieron alguna actividad en común con los otros estudiantes de otras carreras de esta misma facultad o de otras facultades del equipo de salud? ¿Integraron algún taller? ¿Trabajaron sobre determinada situación de salud, viendo las diferentes ópticas de los diferentes trabajadores de la salud? Probablemente ustedes me dirán que no. Y esto es importante, que lo vayamos evaluando, que lo vayamos teniendo en cuenta, porque después nos encontramos con el título y decimos que nos resulta difícil integrar un equipo de salud. Y nos resulta difícil porque la verdad es que nos conocemos cuando ya todos nos graduamos y no tenemos una trayectoria de formación común en equipo. Es por eso que lo planteo como una premisa para desarrollar de acá en más si queremos realmente que nuestros estudiantes sean futuros profesionales que sepan trabajar en equipo. Y Pritchard hablaba del personal no sanitario. Mal llamado no sanitario. Este personal no sanitario, ¿qué sería? El personal administrativo, el personal de soporte, los camilleros, ambulancieros, también forman parte del equipo de salud, sin lugar a dudas, forman parte del equipo de salud. Y también forman parte del equipo de salud las organizaciones barriales y los representantes comunitarios y demás. Depende del equipo de salud que uno pretenda formar y depende de la apertura mental que uno tenga para lograr horizontalizar. Es importante también tener en cuenta que el resultado de un equipo de trabajo en salud no va a ser la sumatoria de las capacidades y las habilidades y los conocimientos de cada integrante. No, va a generarse un resultado potenciado, diferente a esa sumatoria. Este grupo tiene la capacidad de brindar colectivamente un resultado nuevo, superador, generando un servicio de salud más eficiente y efectivo. En esta imagen vemos enumerados los criterios de reconocimiento del trabajo en equipo de la OPS del año 2008. Si bien ha pasado ya bastante tiempo, no han perdido vigencia. La comunicación como una herramienta fundamental para un buen funcionamiento del equipo. El proyecto asistencial común, ese objetivo común, las diferencias entre los trabajos técnicos especializados y la argumentación de la desigualdad de esos trabajos. ¿Sí? No puede ser un capricho la asignación de tareas diferentes, no consensuadas. La especificidad de esos trabajos y cierta flexibilidad en la división del trabajo, permitiendo que entre compañeros se cubran y se organicen, definiendo ellos sus necesidades y sus inconvenientes. Y la autonomía técnica también, ¿sí? Esa capacidad de no necesitar un contralor permanente, ¿sí? Eso implica, está muy vinculado con las 5C. Y estas son las 5C tan características de los equipos: coordinación, comunicación, confianza, compromiso, complementariedad. Los integrantes del equipo están coordinados, se complementan, se tienen confianza entre ellos, saben que lo que hace uno no es necesario controlarlo, no es necesario tener un líder por encima que
lo persiga a uno de los integrantes, porque los integrantes están comprometidos y el liderazgo es compartido. En fin, para ir terminando, ¿cuáles serían las ventajas del trabajo en equipo? Las habilidades individuales se potencian, se comparten responsabilidades, se aliviana el trabajo, se generan vínculos muy sólidos entre los integrantes, se amplían los conocimientos, un mismo problema es abordado desde diferentes miradas y, por supuesto, todo esto lo que hace es favorecer al paciente que es evaluado de un modo integrador y humanizado. Bueno, les agradezco la paciencia y la atención para conmigo, que estoy incursionando en una nueva modalidad desconocida de relacionarme con ustedes. Y bueno, el que quiera y pueda, me gustaría que me comparta alguna estrategia de trabajo en equipo de salud, pero como estudiantes de nuestra facultad. Muchas gracias, nos seguimos encontrando en cualquier momento.